por favor. Y en este momento, pues también le tengo que informar que está siendo grabada la clase para que usted la pueda utilizar como material de apoyo más adelante. Entonces, recuerde que esto en un par de horas por la tarde estará disponible para que usted la pueda consultar y pueda pues retomar algunos temas que de repente pues quedaron por ahí y que quiera recordar. Bienvenidas entonces, vamos a trabajar. Hoy, recuérdese que en esta semana, para el día viernes, usted pues puede enviar lo que es lo que es la metodología, ¿sí? Si ya la envió, pues excelente, no hay problema. Si no la ha enviado, tiene el día viernes para poder enviar lo que es la metodología, trabajo de campo, de gabinete, cuantitativa, cualitativa, lo que abordamos la semana pasada, es decir, hace 8 días. Ahora, lo que vamos a trabajar hoy lo puede, bueno, de hecho lo va a enviar, tiene hasta fecha última el día martes, dentro de 8 días. Entonces tiene este lapso de tiempo para ir construyendo lo que vamos a trabajar hoy y mandarlo el día martes. Recuerde, esto va por separado en cada carpeta. Lo de la metodología va en una carpeta, ya está disponible, y hoy por la tarde ya va a estar disponible lo que es marco teórico y bibliografía, ¿sí? Ok. Entonces vamos a desarrollar el contenido del día de hoy en relación a lo que es precisamente nuestro marco teórico y cómo lo vamos a ir trabajando. Ok, en primera instancia, déjeme decirle que ya estos documentos ya están disponibles allá en Classroom, ¿sí? A partir de acá donde dice anexos, usted va a encontrar esto en Classroom. Ahí donde dice material de apoyo, semana del 29 al 3 de julio. Ahí está este material para que usted pues lo tenga para trabajar. En primera instancia, entonces, nos vamos a centrar acá, siguiendo esta estructura. Desarrollo. Hoy vamos a trabajar esta parte. Desarrollo en relación a definir el problema, causas, consecuencias y descripción del contexto. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos entonces a poder ver cómo construir o cómo identificar lo que es el problema, causas y consecuencias. Ya la descripción del contexto, esta yo se las voy a brindar, lo que es la descripción del contexto. Vamos a empezar por esta parte. ¿Cómo vamos a trabajar la descripción del contexto? Veamos acá entonces que nos vamos a apoyar de estos datos. Estos datos yo se los voy a enviar. Lo único que tiene que hacer usted es únicamente responder. Es un cuestionario el que usted va a ir respondiendo. Entonces veamos acá cómo lo vamos a ir construyendo. Entonces, en primera instancia, datos del lugar. ¿Qué lugar? Efectivamente, su casa, ¿sí? Ahí donde está usted actualmente, ahí donde está ahorita. Datos de ese lugar. Primera instancia, historia. ¿Qué historia es la que tiene el lugar donde usted vive? De repente, yo vivo en Las Marimbitas. Le voy a dar un ejemplo. Yo vivo en Las Marimbitas. ¿Por qué se llama así ese lugar de Las Marimbitas? Este lugar está ahí por el cerro Tajahuaquish, lo que es acá la zona número 3 de Huehuetenango. Ejemplo, ¿por qué se llama así? La historia cuenta de que pues era antes, ¿no? Era un terreno baldío donde había una cueva. Y cuando llovía, pues obviamente el agua se filtraba a esta cueva y empezaba a gotear, empezaba a caer el agua a lo que era al suelo, pero se formaba una lagunita. Y ese gotear de agua, pues a lo lejos, cuando no había muchas casas, hoy en día ya no se puede percibir tan fácilmente, pero antes, hace unos 10, 12 años atrás, se podía percibir bien el sonido. Y cuando goteaba el agua y caía abajo, obviamente, se escuchaba un ruido como marimba, ¿sí? Se escuchaba el caer del agua. Y de ahí proviene lo que es el nombre de Las Marimbitas. Entonces, esa es la historia. ¿Qué historia es la que usted conoce del lugar donde vive? Por ejemplo, ¿por qué se llama zona número 8 en Huehuetenango? Ah, porque fue la zona que fue fundada en 1845, ¿sí? La historia del lugar donde usted está, en su zona. Profe, pero es que yo no conozco ninguna historia. Por eso tiene a papá, mamá, abuelitos, abuelitas, tíos, tías, para poder, de repente, si no están en su casa, pues hacer una llamada telefónica, ¿no? Fíjate, mira, necesito que me apoyes para contarme cuál es la historia de acá donde vivimos. ¿Por qué se llama así como se llama?
Por ejemplo, ¿por qué se llama el barrio de Minerva? ¿Por qué se llama Cuilco? ¿Por qué se llama San Sebastián? ¿En honor a quién lleva ese nombre? Ejemplo, ¿sí? Datos geográficos del lugar. ¿Dónde está ubicada su casa? Está ubicada en una loma, en el casco urbano de Huehuetenango. El acceso para llegar a su casa es de terracería, es asfalto, es pavimento. ¿Cómo está geográficamente ubicada su casa? ¿Sí? ¿Cómo está ubicada? Está en el centro de la ciudad, en las orillas, está en una loma, está en, ¿qué le digo yo? Una zona céntrica. ¿Sí? ¿Cuáles son los datos geográficos? ¿Cómo es el acceso para llegar a su casa? ¿Por un camino o por una vereda? ¿Sí? ¿Cuáles son las colindancias? Al norte con tal lugar, al sur con tal lugar, al este, al oeste. Los puntos cardinales. Hacia el norte, ¿con qué colinda su casa? ¿Colinda con la familia Gómez Gutiérrez o colinda con el centro comercial X? ¿Colinda con un campo de fútbol? ¿Colinda con una iglesia al sur? ¿Con quién? ¿Cuáles son las colindancias de ese lugar? División política. ¿Es un departamento? ¿Es un cantón? ¿Es una zona? ¿Es un paraje? ¿Es una colonia? ¿Es un departamento? ¿Un municipio? Esas son división política. Si, por ejemplo, usted vive en lo que es la zona número 10 de Huehuetenango, colocará zona número 10, Huehuetenango, Guatemala. ¿Sí? Entonces, esa es la división política. Si usted vive en un cantón, Cantón El Llano, de la zona número 12 de Huehuetenango, Guatemala. ¿Sí? Vamos con esa división política. Lugares turísticos. Si usted dice, no, profe, aquí cerca de mi casa no hay ningún lugar turístico. Ah, bueno, pero usted vive ¿en dónde? En Huehuetenango. ¿Qué lugares turísticos hay en Huehuetenango entonces? Ah, está lo que es las ruinas de Saculeu, está lo que es las Marimbitas, es un lugar turístico, también lo que es Chantla Viejo, está el Mirador, en fin, Laguna de Magdalena, Laguna de Saculeu. ¿Qué lugares turísticos hay donde usted vive? Ya, si usted dice, bueno, yo vivo en las ruinas cerca de la ruina de Saculeu, ah, pues ese es el lugar turístico. Pero si usted vive en el centro de Huehuetenango o en el centro de su municipio, ¿qué lugares turísticos hay en ese municipio? ¿Sí? Ok. Fiesta titular. ¿Qué lugar, en honor a quién se celebra la fiesta titular? En honor a quién se celebra la fiesta titular de lo que es donde usted vive, ¿sí? Por ejemplo, esto no tiene nada que ver con religión, porque usted de repente pueda decir, profe, pero es que mi religión no me permite celebrar ninguna fiesta. Recuerde que es de su lugar, datos del lugar donde usted vive. No es si usted celebra, ¿sí? No, es, por ejemplo, aquí en Huehuetenango se celebra del 12 al 15 o del 10 al 15 de julio en honor a la Virgen del Carmen, pero yo soy evangélico. No tiene nada que ver con eso, ¿sí? Por eso son datos del lugar, ¿sí? Ojo con eso. Por eso dice fiesta titular. Se celebra, por ejemplo, el 15 de noviembre en honor a San Miguel. Ah, bueno, colóquelo así, no importa. No tiene nada que ver con religión, repito. Luego, actividades económicas. En relación a actividades económicas de su lugar, ¿cómo es que hacen en su comunidad la actividad económica? Siembran, cosechan, de repente la actividad económica que realizan es ir a trabajar a una empresa o ahí mismo hacen la actividad económica con una tienda. ¿Cómo es la actividad económica del lugar con su familia? ¿A qué se dedica su familia? ¿Sí? Tome en cuenta eso. De repente su familia cosecha, de repente toda su familia sale a trabajar a empresas. Usted colocará precisamente actividad económica, laboran en empresas o cosechan. Ya usted colocará ahí lo que corresponda. Producción pecuaria. Esto tiene que ver también mucho con la siembra. Por ejemplo, si usted dice, no, en mi casa no hay producción pecuaria, pero en su comunidad, de repente ahí en su comunidad se dedican a la crianza de ganado, a la crianza de gallinas, de cerdos, no sé, alguna situación relacionada a lo pecuario. Siembran maíz, arroz, frijol.
¿Qué hacen ahí en su comunidad? Si directamente su familia no realiza ninguna actividad pecuaria, puede colocar a la comunidad en conjunto, ¿sí? Por ejemplo, actividades económicas también puede colocar en conjunto a la comunidad. Producción artesanal. Repito, si usted de repente dice, no, en mi casa no hacen ninguna artesanía, pero en mi comunidad sí. Por ejemplo, ¿cuál es la producción artesanal de acá de Huehuetenango? Mi familia no la practica, pero de Huehuetenango, ¿cuál es? Pues precisamente se dedican a lo que es la producción de artesanal ¿cómo se llama? De ladrillo, de teja, de adobe. Yo no la practico, pero en Huehuetenango sí se practica. Entonces, para que usted vea cómo colocar ahí. Clima y suelos. ¿A qué hace relación? Obviamente, ¿qué clima es el que está en mi comunidad? Pues yo vivo en Huehuetenango, el clima es templado. Los suelos son fértiles o infértiles. Eso es lo que tiene que colocar ahí. Son fértiles porque se siembra cada año maíz en Huehuetenango. Se siembra papa, se siembra arroz. Entonces son fértiles. Ese es el tipo de suelo. El tipo de clima es templado porque no hay mucho calor, pero tampoco hay mucho frío. Se mantiene templadito, se mantiene fresco el ambiente, el clima. Salud. ¿Cómo es la salud de la comunidad? ¿Cómo es la salud de su familia? ¿Se enferma muy seguido? ¿Salud estable? ¿Salud deteriorada? ¿Salud moderada? ¿Qué tipo de salud existe en su casa o en su comunidad? Si usted me dice, profe, en mi familia no se enferma nadie, todo bien. Pero es que en la comunidad sí hay gente que se enferma muy seguido. Entonces, a nivel comunitario, ¿cómo es la salud? Vivienda, ¿cómo es su vivienda? ¿Sí? Profe, mi casa pues es de adobe. No, es de ladrillo, tiene teja, tiene lámina, es de terraza, tiene 2, 3 niveles, el piso es cerámico, el piso es de azulejo, el piso es de cemento. ¿Cómo es el piso? ¿Cómo es la vivienda? ¿De adobe? ¿De ladrillo? ¿De block? ¿Cómo está construida su casa? Y básicamente esos son los datos del lugar que usted va a colocar ahí en este aspecto llamado descripción del contexto, ¿sí? Descripción del contexto. Y aquí podemos ver entonces que ya tenemos esta parte. Ahora, repito, estas preguntas yo se las voy a mandar solo para que usted las vaya contestando. Ahora vamos a ver cómo construir la definición del problema, causas y consecuencias, ¿sí? Básicamente esto hará 10 páginas de marco teórico, todo. Definir el problema, causas, consecuencias y descripción del contexto harán 10 páginas. Vayamos entonces a ver cómo vamos a definir el problema, a construir consecuencias y causas. En primera instancia, entonces, vamos a entender esta parte de lo que es conceptos básicos para ir consultando para nuestro marco teórico. Repito, estas hojas, estos documentos ya están en Classroom. En la actualidad, los temas de alimentación y nutrición son de gran importancia y han obtenido un gran auge por los cambios de estilos de vida que vamos teniendo. Entonces, muchas personas creen de que alimentación y nutrición es lo mismo. Hablar de nutrición y alimentación, dicen, es lo mismo alimentarse que nutrirse. Hoy vamos a poder ver con este esquema y con estos ejemplos de que precisamente lo que es alimentación y nutrición son totalmente diferentes, ¿sí? Veamos entonces por qué son diferentes. Alimentación engloba los aspectos sociales, culturales y psicológicos, es decir, todas las creencias que tenemos de que si comemos tal hierba, que si comemos tal comida o tal alimento, nos va a beneficiar. Eso es alimentación. Es un proceso como la selección, preparación y consumo de alimentos, ¿sí? Básicamente, entonces, alimentación es cómo seleccionamos la comida, cómo la preparamos y cómo la comemos, ¿sí? Eso es alimentación. Veamos nutrición. ¿A qué hace relación nutrición? Se realiza dentro del organismo. Proceso como la digestión, absorción y utilización de los nutrientes. Y se encuentran en los alimentos. Entonces, quedémonos con la siguiente información. Alimentación es todo lo que comemos, ¿sí? Eso es alimentación. Todo lo que comemos, cómo lo preparamos
cómo lo consumimos, ¿sí? Ahora, nutrición es todos los procesos internos. Es la descomposición de la comida, es la absorción de los nutrientes, es el proceso de digestión. Básicamente, eso es nutrición. Entonces, aquí podemos ver esta gran diferencia abismal, aunque una dependa de la otra, pero son totalmente diferentes. No es lo mismo hablar de nutrición que alimentación, porque alimentación es la comida, nutrición es la descomposición de esa comida, ¿sí? Ok, veamos entonces, para poder ir construyendo nuestro marco teórico y encontrar nuestra variable. Aquí le voy a dar un dato interesante para que lo anote, ¿sí? Así como anotó alimentación y nutrición. Esto puede ser pregunta de un desafío académico de repente, no sé, se me ocurre, ¿no? De todas maneras, apúntelo por si le sirviera. Veamos entonces ahí que, ¿cuál es la diferencia de un estudio de casos a un estudio investigativo, a un trabajo investigativo? Veamos entonces, en primera instancia, el estudio de casos es real y personal. Un estudio de casos es real y personal. Ahora, por su parte, un trabajo de investigación sí es real, pero no es personal, ¿sí? No es personal, es real, pero no personal el trabajo investigativo. El estudio de casos es real y es personal. Por eso, usted está haciendo este trabajo con su familia, porque entonces ya sabe qué problemas son los que tiene su familia. Mientras que en una investigación vamos a averiguar si el problema lo tiene o no la comunidad, porque no la conocemos. Mientras que en el estudio de casos sí conocemos la población, sí sabemos qué necesidades tiene, porque es personal, es mi familia, ¿sí? Vemos ahí esta gran diferencia. Entonces, de repente, cuando a usted se le pregunte, ¿cuál es la diferencia en términos investigativos sobre trabajo de estudio de casos y una investigación? Sencillo, el estudio de casos es real, es personal, mientras que la investigación es real, pero no es personal, ¿sí? Ok, qué bueno que haya apuntado esa información porque le va a servir más adelante. Ok, veamos entonces cómo vamos a encontrar nuestro problema social y nuestra variable. Veamos. Cuando el organismo, ya vimos que alimentación y nutrición son diferentes. Cuando el organismo no recibe los nutrientes, ya sabemos cuáles son los nutrientes. Es decir, cuando no recibe los alimentos, ¿sí? Cuando no recibe los alimentos adecuados, se produce una mala nutrición. Entonces, si no hay buenos alimentos, existe una mala nutrición, ¿sí? ¿Tenemos claro eso? Porque si no nos alimentamos adecuadamente, no comemos alimentos que tengan nutrientes adecuados, vamos a tener una mala nutrición. Y esta mala nutrición se da en dos aspectos, en dos clases. Número uno, se da por déficit y por exceso. ¿Sí? Repito, una mala nutrición se da por déficit o por exceso. Ok, cuando se da por déficit es cuando hablamos de desnutrición. Cuando la mala alimentación se da por déficit, esto de déficit ya sabe que es carecer de algo, me falta algo, no cumplo las expectativas, ¿sí? Entonces, una mala nutrición por déficit causa una desnutrición, ¿sí? Causa una desnutrición, una mala nutrición por déficit. Ahora, cuando la mala alimentación se da por exceso, es cuando existe un sobrepeso y obesidad. Esa es la causa de una mala alimentación por exceso y resulta obesidad y sobrepeso. Entonces ya nos estamos dando cuenta que aquí estamos descubriendo las causas de una mala nutrición. Y se recuerda acá en el formato que el Ministerio de Educación nos da, acá dice causas, ¿sí? Ya sabemos que las causas de una mala nutrición son dos. Es por exceso y por déficit. ¿Y qué es lo que causa una mala nutrición por exceso?
un sobrepeso o obesidad. ¿Qué es lo que causa una mala alimentación por déficit? Una desnutrición. Veamos entonces. Ya encontramos la definición del problema, ¿sí? Ya vamos a definir entonces el problema, ya encontramos las causas, ahora veamos las consecuencias. Sigamos acá. Ahora, vea cómo vamos a encontrar nuestra variable. Nuestra variable la vamos a encontrar colocando las causas, ¿sí? Colocando, en este caso, ¿qué es lo que me produce una desnutrición? Ya sé que me produce una desnutrición, que es una mala alimentación por déficit. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de una desnutrición? ¿Cuáles son las consecuencias de estar desnutrido? Obviamente van a ser enfermedades gastrointestinales, enfermedades de la piel por falta de vitamina, enfermedades de la vista por falta de vitamina A, enfermedades de los huesos por falta de calcio. ¿Se da cuenta? ¿Cuáles son las consecuencias de una mala nutrición por déficit que nos origina desnutrición? Que son entonces las consecuencias de la desnutrición: enfermedades de la piel, del estómago, de la respiración, de los ojos, de la piel, en fin, una serie de problemas. Ahora, veamos entonces las consecuencias de tener una mala nutrición por exceso, sobrepeso y obesidad. ¿Cuáles son las consecuencias de tener sobrepeso y obesidad? Definitivamente, si tengo un sobrepeso y soy obeso, voy a tener consecuencias de enfermedades también. ¿Pero qué tipo de enfermedades? De repente psicológicas. ¿Por qué? Porque como soy muy gordito, me van a molestar, me van a hacer bullying. Y ese bullying me va a traer como consecuencia una baja autoestima. Voy a tener entonces problemas psicológicos, porque me van a poner un sinfín de apodos y voy a terminar con una baja autoestima, ¿sí? Voy a tener también problemas de los huesos, porque por el sobrepeso mis rodillas se van a ver afectadas. Mi salud se va a ver afectada en cuanto a que voy a estar expuesto a ataques cardíacos, porque tengo un sobrepeso. Mis arterias, por mis arterias y venas no circula sangre de manera adecuada, porque hay un exceso de grasa dentro de mis venas, dentro de mis arterias. Me va a provocar problemas cardíacos, un paro cardíaco de repente, un derrame. Entonces, ahí es donde vemos dónde se va a centrar usted. ¿Cómo lo vamos a hacer para seleccionar entonces nuestra variable? Ya teniendo este listado de las consecuencias que me causa una mala nutrición, ya sea por déficit o por exceso, yo ya voy a poder entonces seleccionar cuál es el problema que está sufriendo mi familia. Recuérdese que el estudio de casos es personal. Usted, como miembro de esa familia, sabe mejor que nadie qué problemas de salud está teniendo su familia, ¿sí? Y ahí es donde va a encontrar usted la variable. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo hipotético. Yo voy a poner, yo ya detecté que tenemos una mala nutrición por déficit, ¿sí? Tengo una mala nutrición con mi familia por déficit, que esto me está causando una desnutrición, que por eso es que se está enfermando mucho mi familia del estómago. Entonces, ¿cómo quedaría ahí estructurado mi problema social? El título quedaría de la siguiente manera: índice de la desnutrición, porque ya me di cuenta que es por déficit, índice de la desnutrición con relación a las enfermedades gastrointestinales con la familia Alvarado Gutiérrez de la zona número 8 de Huehuetenango. ¿Se da cuenta cómo lo construimos? Todo parte por ir entendiendo si tengo una mala nutrición por déficit o por exceso. Si la tengo por déficit, ya sé que me está causando una desnutrición. ¿Qué consecuencias tengo por tener desnutrición?
enfermedades gastrointestinales, enfermedades de la piel, enfermedades de los huesos, enfermedades de la vista, enfermedades del páncreas, en fin, tantas enfermedades por una desnutrición. Selecciono la que está causando problemas en mi familia. Yo conozco a mi familia y sé qué problemas está atravesando. Y entonces ya selecciono que se están enfermando mucho del estómago. Entonces eso me lleva a un problema gastrointestinal. Entonces colocaré índice, todo empieza así, ¿sí? Todo empieza así. Índice de la desnutrición. Ya introducimos entonces el problema social que tenemos, desnutrición. ¿Cuáles son con qué consecuencia? Es decir, ¿qué variable? Índice de la desnutrición con relación a las enfermedades o la enfermedad gastrointestinal con la familia Agustín López de la zona número 10 de Huehuetenango. Entonces, en el marco teórico, ¿qué es lo que voy a trabajar? Voy a definir desnutrición, voy a definir como segunda instancia enfermedades gastrointestinales y voy a definir o voy a llenar el encuestado que yo les voy a enviar, que es los datos del lugar, es decir, la población. Ahí entraría la población, el cuestionario que yo le voy a mandar, ya solo para que lo llene. Entonces, básicamente usted va a definir lo que es desnutrición y enfermedades gastrointestinales. Y obviamente coloca las consecuencias, causas, de todas las consecuencias y las causas, porque eso es lo que nos piden, consecuencias y causas del problema social. Usted colocará entonces desnutrición y empezará a colocar causas. Lo causa esto, esto, esto. Consecuencias de la desnutrición, estas, estas, estas. Y obviamente dentro de estas, ahí va a venir incluida lo que es su variable, porque es una consecuencia de la desnutrición. ¿Sí? Ok. Entonces, profe, pero ¿cómo le hacemos para saber si tenemos una mala nutrición por exceso o por déficit? ¿Cómo le hacemos para saber esto de manera científica? Ok, qué bueno que lo pregunta, ¿sí? Qué buena pregunta, y ahora le voy a apoyar para que usted vea cómo averiguar si su familia es que tiene un problema de mala nutrición por exceso o por déficit. Veamos entonces, ¿qué sucede acá? Usted se va a ir a este documento y va a averiguar acá en la olla familiar, vea que es el mismo documento que estamos viendo, el que está en Classroom, y se va a ir a la olla familiar guatemalteca. Aquí usted va a poder definir y poder identificar si su familia sufre de una mala nutrición por exceso o por déficit. Si es por exceso, ya sabe que está con la problemática de obesidad o sobrepeso. Si es por déficit, ya sabe que está por desnutrición. ¿Sí? Ok. ¿Cómo averiguamos entonces? Veamos la olla familiar. Analicémosla. Aquí nos damos cuenta que esta olla familiar contiene lo que debemos de comer y cómo lo debemos de comer, ¿sí? Aquí contiene todos los nutrientes para no tener problemas de mala alimentación. Pero veamos entonces con qué frecuencia deberíamos de consumir, por ejemplo, carnes. Vamos a poner el ejemplo de carnes. Dentro de esta olla familiar, voy entonces y ubico carnes. Aquí está carnes, mire. Y nos vamos. Carnes. Ya sabe que las carnes pues son los pescados, la de res, la de pollo, todos los derivables de carnes. ¿Sí? Ok. Aquí entonces, esta olla familiar no ha sido sacada de una revista. No, esto ha sido un estudio por nutriólogos. ¿Sí? Esta olla familiar no es de que sea una sugerencia. No, esto es lo ideal para no tener problemas de mala alimentación y caer a déficit o exceso. ¿Sí? Entonces, aquí me indica que las carnes yo las debo de comer con mi familia 2 veces por semana. ¿Sí? Carnes 2 veces por semana. Entonces, si de repente yo les voy a poner el ejemplo. Con mi familia comemos carne todos los días. Todos los días como carne con mi familia. Ahora, yo le pregunto a Yusmari. Yusmari, ¿estoy cayendo a una mala alimentación por exceso o por déficit? ¿Por déficit? Estoy comiendo carne con mi familia todos los días. Y aquí la olla familiar me dice
que 2 veces por semana debo de comer carne. ¿Es déficit o exceso? Chusmari. Exceso. Sí, es por exceso, ¿sí? Porque aquí la olla familiar me está diciendo que tengo que comer 2 veces por semana, carne nada más, pero yo estoy comiendo diario. Entonces, obviamente, si fuera su caso, bueno, es mi caso, es un ejemplo, ¿no? Es mi caso, estoy comiendo carne todos los días, pero al analizar la olla familiar, me doy cuenta que estoy cayendo en un exceso. Entonces, ya identifiqué el problema, que es una mala alimentación por exceso que me está provocando sobrepeso y obesidad. Entonces, ¿cómo quedaría el título de mi investigación o el título de mi estudio de casos? Quedaría índice del sobrepeso con relación, yo digo, ok, ¿cuál sería la variable entonces? ¿Qué me causa? ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias de tener obesidad? Yo digo, bueno, nos molestan mucho por ser gorditos. Entonces, colocaría que es una baja autoestima lo que estamos manifestando. Ok, entonces quedaría índice de la obesidad con relación a la baja autoestima con la familia Gutiérrez López de la zona número 12 de Huehuetenango. ¿Se da cuenta cómo vamos a construir esto? ¿Sí? Ok, vamos entonces y vamos a poner otro ejemplo. Vamos a ver, Abigail, dime, ¿tú qué tan seguido comes pasteles cuando te invitan? ¿No te escuchamos? No te escucho, pero si lo puedes escribir en el chat. ¿Mm? Manda tu respuesta en el chat de cuántas veces puedes o comes tú pasteles. No me ha llegado nada. ¿Cuál sería tu respuesta? Dos veces por semana. ¿Sí? Ok. Entonces, como los pasteles contienen azúcar, y acá la recomendación de la olla familiar nos indica que es con moderación. Ahora yo le pregunto a Jacqueline. Jacqueline, ¿crees tú que que Abigail está comiendo con moderación las azúcares? Sí. Sí. Entonces, aquí no habría problema. Ahora, yo te preguntaría nuevamente, Abigail, ¿cuántas gaseosas tomas tú en la semana? ¿Un promedio? ¿Te gustan mucho? ¿Te gustan poco? 3 veces por semana. Ok, ahí estamos viendo que tiene un exceso de consumo de gaseosas, porque las gaseosas contienen más azúcar que un pastel. Contienen casi el 10 veces más, ¿sí? Entonces, ahí vemos que por un lado sí está equilibrado, pero por el otro lado no. Ese análisis es el que tiene que hacer usted con su familia. Usted ir analizando si cumple los requerimientos de lo que es esta olla familiar. De repente las grasas, usted come mucho lo que es carnes fritas, papas fritas, le encantan las papas fritas, de repente tacos, no sé, pizza, todo lo que contiene grasa. Aquí nos recomienda que con moderación, de repente usted se está excediendo. Y usted dice, no, nos excedemos demasiado. No tenemos moderación porque casi por la semana comemos casi diario o 3, 4 veces por semana. Entonces hay un exceso. Y al identificar esto usted entonces ya puede determinar si está una mala nutrición por exceso o por déficit. Si usted dice, profe, en mi casa todo con moderación comemos. Definitivamente seamos honestos. Muy raro, no estoy diciendo que no, pero muy raro, tenemos una alimentación adecuada. Si realmente tuviéramos al 100% una alimentación, no nos enfermáramos, tuviéramos nuestro sistema inmunológico al 100, no tuviéramos miedo por el coronavirus, pero seamos honestos,
nuestro sistema inmunológico no lo cuidamos adecuadamente. Entonces, esta olla familiar básicamente no cumple en la mayoría de los hogares, ¿sí? En la mayoría de los hogares, porque hay quienes que no les gustan las verduras. Y aquí dice hierbas y verduras todos los días. Si usted consume frutas y verduras y hierbas todos los días, excelente. Pero de repente también nos está acompañando con un pollito asado, una su ensaladita, pero a la par su pedazo de carne bien asada. Entonces ahí estamos perdiendo de repente el equilibrio. Básicamente este análisis es el que tiene que ir haciendo usted para poder encontrar si la mala alimentación es por déficit o por exceso. Todos estos documentos que usted ve acá, hágame favor de leerlos, porque acá hay material para que usted pueda construir su marco teórico, porque acá le va a hablar de componentes, de algunas situaciones bien interesantes en cuanto a la nutrición. Acá le establece, por ejemplo, la disponibilidad y acceso de alimentación saludable, desarrollo agrícola con especialidad a la producción de pequeñas escalas a través de la agricultura familiar. Aquí le explica básicamente cómo debemos de tener una alimentación adecuada y qué problemas podemos presentar por una mala nutrición. Y aquí de repente vamos a encontrar las causas y consecuencias, y de esto mismo podemos hacer nuestro marco teórico. Por eso se los compartí, para que usted los analice y utilice la información a como usted convenga, como usted crea prudente utilizarla, ¿sí? Ok. Ya sabe que si se desconecta, ya vamos a terminar, ya solo vamos a abordar lo que es la bibliografía, cómo la va a hacer. Si se desconecta, ya sabe, vuelve a entrar al mismo link, que ya solo nos va a llevar unos 5 minutos máximo para poder terminar el tema. Entonces, en este documento, acá usted va a encontrar, por ejemplo, los 4 pilares de la seguridad alimentaria y nutricional. Usted allá en las entrevistas pudo haber encontrado estos títulos: disponibilidad alimentaria, acceso de alimentos, consumo de alimentos, utilización biológica. Esos títulos son los que estaban en los módulos de cada entrevista, ¿sí? Entonces, estos son 4 pilares de la nutrición. ¿Es importante que los conozca? Sí, porque aquí va a encontrar información para su marco teórico, repito, ¿sí? Entonces, léalas por favor, infórmese y ahí va a construir